Vamos a tocar un punto que es controversial, pero hay suficiente luz para declarar al calvinismo como herejía. Y a los arminianos como que están más cerca de la verdad. Este es un usuario de YouTube que me dice, por cierto, se me pasaba esto. Pablo el apóstol no era arminiano, él creía en la soberanía de Dios. Gálatas 1:15, Dios le guíe a la verdad. Yo también ruego que Dios te guíe a la verdad. Vamos a ver qué dice Gálatas. Y dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde el vientre lo apartó, y me llamó por su gracia, hizo un llamamiento. Pero recuerda que Pablo más adelante dice, y no fui rebelde a la visión. O sea que se puede ser rebelde a la visión y al llamado y a la asignación que Dios nos hace desde el principio. Porque Dios hizo las cosas perfectas y somos nosotros los que nos pervertimos. Como lo diría un filósofo por allí, Juan Jacques Rousseau. Nacemos puros y la sociedad nos corrompe, o nosotros mismos buscamos esa corrupción. Como lo dice acá Eclesiastés, he aquí solamente esto he hablado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Qué es lo que Pablo aquí sostiene? Mira lo que Pablo sostiene aquí. Pablo sostiene, dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza. Pablo habla de una naturaleza, lo que es ley. Esto, aunque no tengan ley, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vemos que Pablo no clasifica toda la raza humana o todo el ser humano como corrupto, sino que hay allí una naturaleza. Esa es la naturaleza que Dios nos pone cuando nacemos. Se la puso a los animales. Vemos allá en Isaías que los animales tenían la decisión de ir hacia donde está el amo, y Dios le hace ese reproche al pueblo de Israel. El buey y el asno saben lo que es correcto para él y lo hace, y ustedes, pueblo mío, no saben. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la naturaleza hacia el bien, pero esa naturaleza tienes que aplicarle entendimiento, razón, decisión y determinación. ¿Qué fue lo que Jesucristo explicó en la parábola del sembrador? Los que junto al camino son los que oyen. Esos fueron llamados desde el vientre. Y luego viene el diablo. Ahí está el detalle. El diablo viene y la persona trabaja en colaboración con el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Quién puso la palabra en el corazón? El sembrador. ¿Quién es la semilla? La palabra. Ahí hubo un llamado desde el vientre, un llamado. Y no podemos ser rebeldes o indiferentes. Este creyente fue indiferente a la verdad y se la dejó robar por el diablo. No quiso investigar. Está el otro creyente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen en algún tiempo y al tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que prefieren sufrir en el deleite que sufrir en las cosas de Dios. Se está dando cuenta que este también fue llamado, desde el vientre también fue llamado, por la gracia de Dios. Luego viene el que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este también fue llamado, pero ¿qué prefirió? Prefirió afanarse por la riqueza, amar la riqueza, los placeres, entretenimientos, y no llevan fruto. Se está dando cuenta que hay tres tipos de creyentes llamados. Y el cuarto, mire lo que le asigna Jesucristo a este cuarto creyente. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto. Por eso es que a veces, yo no soy calvinista porque el calvinismo es una herejía gnóstica, que se creía los gnósticos que había tres tipos de seres. Unos que eran creados para perdición, otros que eran creados para posiblemente salvarse y otros que eran creados para salvarse. Eso lo creían los gnósticos, dentro de eso Marción, mutilador de la Biblia. Entonces el calvinismo
dice la depravación total, y que en la depravación total nadie por su propia criterio y libre albedrío puede acercarse. Entonces, calvinismo es una herejía. El calvinismo, monergismo, determinista, estoico, herejes, marcionistas, gnósticos, hablan de la depravación total, que el hombre no tiene nada, no puede de ninguna manera, y acusan a los arminianos de semi-pelagianos. Eso es una falacia de petición de principio. Pelagio enseñaba que por su propia fuerza podía ser salvo. Eso no lo enseña el arminianismo, porque usted tiene una fe natural, que es humana, que es intrínseca, y para que esa fe dé su fruto, como lo enseña Jesús en la parábola del sembrador, usted tiene que ser perseverante y de ser de corazón bueno y recto. La depravación total. Entonces, la diferencia quizás que yo tengo con el arminianismo, que ellos dicen que la fe es un don que viene de Dios. Bueno, en cierta manera, si la creación es un don de Dios, cuando Dios te creó el animal, es un don de Dios, bueno, en ese punto de vista sí. Pero la fe inicial es una decisión del hombre a creer. Por eso Jesús dijo, el que crea será salvo, mas el que no crea será condenado, porque es tu criterio, es tu capacidad. Jesús decía, tu fe te ha hecho salva. Y viendo la fe de ellos, tu fe te ha hecho salva. La fe, que cuando tú naciste como ser humano, tienes fe natural. Pero esa fe tiene que ser perfeccionada, y ahí es donde entra la gracia, para que seas salvo, porque con esa fe te acerca, pero no terminas de limpiarte y no vas a poder limpiarte completamente. Es la gracia la que te regenera, es el Espíritu Santo que te conecta. Tú puedes tener un inicio de fe natural y humana, la tuvieron los discípulos. Aquí Jesucristo, cuando Jesucristo explicó esto, primero, no había venido el Espíritu Santo sobre los discípulos. Segundo, Jesucristo no había muerto en la cruz de Calvario. Y mire este detalle. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ya habían creído y no tenían todavía el Espíritu Santo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, hay que permanecer en las palabras que tú puedas entender. Primer nivel, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Permanecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay un progreso. Tú crees, te acercas a la gracia, y es donde empieza la verdadera libertad, en un camino progresivo de santificación. La justificación es inmediata, pero la santificación va a depender de tu corazón bueno, recto y perseverante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto lo vemos en el caso de Abel, ¿no? Abel trajo también de los primogénitos, allí no había ley, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando tú haces un esfuerzo, Dios se acerca a ti, tú te acercas a Dios y Él te acerca a ti. Como dice Santiago, vio la ofrenda con agrado. Y no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque él era malo, estaba haciendo cosas malas por allí. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y dice, si bien hicieres, no había ley. Ahí estaba la naturaleza del corazón que habla Pablo allá en Romano. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te ensoñarás de él. La decisión de él, hermano. Bajo el mismo ambiente, bajo los mismos criterios, parido por la misma madre, engendrado por el mismo padre. Todas las condiciones universal igual para ambos. Pero uno decidió ser incorrecto y el otro correcto. Cuando tenemos el don natural que Dios nos da cuando nacemos, ese don nos proyecta hacia la gracia, y es cuando recibimos los 9 dones del Espíritu Santo, y dentro de eso está una fe superior que nos lleva a crecer, a madurar, y por su gracia, como dice A.T. Robertson, Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. Aquí le dejo este cuadro, depravación parcial, en cierta manera, pero la fe la tiene todo ser humano. Es una condición intrínseca en todos los seres humanos, para bien o para mal. Dios te bendiga.